Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Bueno, como decía, ¿verdad? Esta asignatura se llama Entendiendo los Evangelios y la razón por la que la hemos titulado de esta forma es porque la mayoría de nosotros estamos familiarizados con porciones aisladas de los Evangelios o con Evangelios enteros, pero de manera aislada. Y muchas veces no tenemos tanta familiaridad en ver los Evangelios de una forma integrada, que nos permita ver el flujo de los hechos y nos permita también entender la relación que tiene esta parte de Mateo con aquella parte de Lucas, con aquella otra parte de Juan y así sucesivamente. Lo primero que vamos a hacer es ver la preparación para la venida del Mesías. Y todo esto lo vamos a hacer de una forma panorámica. Hay dos formas de uno estudiar la palabra o estudiar cualquier cosa. Yo puedo hacerlo de manera panorámica o yo puedo hacerlo de manera detallada. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la foresta, yo puedo subirme en un helicóptero y sobrevolar la foresta y tener una idea panorámica de cómo luce. Pero yo no sé la condición de cada árbol. Entonces, ambas visiones son importantes y ambas visiones tienen mucho que enseñarnos. Esto es una vista panorámica porque no tenemos, como decíamos, todo el tiempo para ver cada evento de cada evangelio. Pero vamos a ver lo suficiente, yo espero, que nos permita cogerle el pulso a los evangelios de una forma integrada. Vamos a ver primero la preparación para la venida del Mesías. Hay un versículo bíblico que nos ilustra claramente que Dios literalmente preparó a todo el mundo, secular y no secular, para ese momento histórico en que su Hijo hizo su aparición. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Para aquellos de ustedes que están quizá comenzando esta asignatura por primera vez, todo este material es subido a la página tal cual usted lo está viendo. Lo que yo estoy diciendo es transcrito tal cual como yo lo estoy diciendo. De manera que lo único que usted necesita es tomar nota es de aquellas cosas que no están aquí y que quizás yo estoy agregando a lo largo del camino. Y eso le puede dar una idea entonces de cómo usar mejor su tiempo. Bueno, decíamos, ¿verdad?, que este texto de Gálatas nos dice que Cristo vino justo en un momento dado histórico coyuntural que es identificado como la plenitud del tiempo. En otras palabras, Cristo no llegó el día que llegó accidentalmente, ni hubiese dado lo mismo que hubiese llegado una semana antes o una semana después. Eso no es como funciona el cronograma de Dios. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para cada evento debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés, y de esa misma manera entonces Dios hizo, que es lo que vamos a ver durante esta clase, Dios hizo marchar toda la historia secular y la historia del pueblo hebreo y la hizo interceptar en un momento, y donde esas dos historias se interceptaron y se cruzaron, en ese momento histórico apareció su Hijo, por razones que vamos a estar viendo más adelante. Y eso nos da una idea entonces de que realmente Dios controla los eventos de la historia. Nuestra historia es su historia, y una de las cosas que hicimos el año pasado en la conferencia Por su Causa, en esa primera charla que yo daba titulada Desde la creación hasta la cruz, es ver precisamente cómo Dios movió la historia secular en dirección de la cruz. La cruz es algo que fue diseñada, ideada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Una vez la cruz fue
tenida en mente. Toda la historia del hombre fue dirigida para culminar en ese momento que Pablo llama aquí la plenitud del tiempo en Gálatas 4, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es esa preparación? ¿De qué manera Dios fue preparando el mundo? Bueno, desde el punto de vista religioso, primero llamó a un hombre llamado Abraham y desde ahí entonces comenzó a formar una religión, una relación con ese hombre. Y esa religión fue llamada el judaísmo. El judaísmo representa la búsqueda del hombre por parte de Dios. Es la única religión junto con el cristianismo, que es básicamente la continuación del judaísmo, donde Dios sale a buscar al hombre. En todas las demás religiones, el hombre sale a buscar a esa divinidad. Pero en nuestro caso, no, el judaísmo, continuado con el cristianismo, es la búsqueda de un Dios soberano persiguiendo a un hombre que está perdido, que no sabe cuál es su norte, que no sabe para dónde ir, que no sabe que existe un Dios, que no le interesa si existe un Dios, y Dios entonces comienza a perseguir a ese hombre y comienza a hacerlo con Abraham. El judaísmo como religión tuvo dos periodos que pudiéramos mencionar de manera a grandes rasgos. Tuvo un periodo de aislamiento relativo donde básicamente la nación judía fue concentrada en un lugar. Notemos que en el Nuevo Testamento el llamado es a ir y contar y decir el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso no fue el llamado en el judaísmo. En el judaísmo era más bien venid y ved, ven y ve, venid a la nación que yo estoy cultivando, que yo estoy levantando para mí y ved lo que yo hago. Entonces ese era el periodo de aislamiento, que básicamente va desde Abraham hasta los dos periodos de exilios. Hablamos de Abraham hasta Jeremías, pero en realidad Jeremías es el profeta que precede el segundo exilio, el exilio a Babilonia, pero hubo un exilio anterior que fue el exilio a Asiria. Entonces de eso vamos a hablar más adelante, pero por ahora recordemos que ese es el periodo del aislamiento. Y el periodo de la dispersión, donde entonces el pueblo judío sale de Palestina y la religión judaica comienza a ser conocida, precisamente ocurre en la primera parte con la dispersión hacia Asiria, de las 10 tribus que son tomadas en esclavitud, pero más aún, porque esas 10 tribus como que se perdieron en el tiempo, más aún cuando el pueblo es expulsado a Babilonia y la religión judaica llega hasta Babilonia y ya la religión no está, el judaísmo no está aislado, ya salió de Palestina, ya ha sido exportado 900, 1000 kilómetros más allá. Allá está Daniel en Babilonia, allá está Ezequiel en Babilonia durante ese tiempo de la dispersión. De manera que ahora sabemos que Dios tomó la fe cristiana y la sacó de ese periodo. A grandes rasgos decimos que el aislamiento fue, como yo mencioné, desde Abraham hasta Jeremías, porque Jeremías de nuevo es el profeta que está predicando la palabra cuando el pueblo es llevado a Babilonia y por eso lo situamos de esa forma. Ya yo hablé de esto y simplemente aquí voy a agregar que el destierro a Asiria se da en el año 722 a.C. El destierro a Babilonia se da en 3 periodos distintos. 605, la primera invasión de Nabucodonosor. La tercera invasión fue en el 586 y la segunda invasión entre esas dos alrededor del año 596-597 antes de Cristo. En la primera Asiria se van las 10 tribus del norte. En la segunda en el segundo exilio, gobernado o liderado por Nabucodonosor, se van las 2 tribus del sur, conocidas conjuntamente como Judá. Estaba Judá y estaba Benjamín, pero conocidas las dos como Judá, y ellas se van a Babilonia. De manera que ahí la religión judaica comenzó a salir de Palestina. La pregunta entonces que nos hacemos, ¿qué ocurre en el mundo secular durante ese tiempo anterior al Mesías? ¿Qué está pasando? Final del periodo del Antiguo Testamento, principio del periodo del Nuevo Testamento, en esos 400 años de silencio, ¿qué está ocurriendo? Y eso queremos ver un poquito en el mundo secular, lo que estaba transcurriendo precisamente en ese momento.
Si recuerdan, Daniel es el profeta que está en Babilonia, en el momento en que está en Babilonia, en la corte babilónica, en el momento en que el pueblo de Israel se fue al exilio. Ezequiel está en Babilonia también, pero está con el pueblo. Daniel está en la corte real. Entonces ese es el imperio que Daniel vio, que Daniel vivió y que él pudo ver también como cabeza en ese sueño que él tuvo, en esa estatua que él vio de oro. Ese es el primer imperio donde Daniel comienza. Pero luego ese imperio es seguido por el imperio que fue conocido como el Medo-Persa, representado en la estatua de Daniel por los dos brazos. Ese imperio es seguido por el imperio de Grecia o de Alejandro Magno, representado ya más bien por el tronco, la cabeza de oro, los brazos de plata, ya el tronco de acero o hierro, de acero, perdón, y las dos piernas, entonces representando el imperio de Roma. Y a los 10 dedos finales que corresponde a un imperio todavía futuro, por lo menos así lo entendemos nosotros. Entonces, ¿qué nosotros sabemos de esos imperios? Porque esta es la conexión entre el antiguo y el nuevo. Este es el tiempo de preparación y para ver cómo Dios lo hizo para que su hijo pudiera llegar. Bueno, en Babilonia nosotros conocemos que Daniel y Ezequiel fueron llevados cada uno en expediciones diferentes de esas 3 expediciones de que hablamos. El imperio de Persia es el imperio que conquista el imperio de Babilonia o el imperio medo-persa y está en el libro de Daniel. En una sola noche el imperio de Babilonia cayó, como ustedes recordarán, aquella noche cuando apareció aquella mano que escribía sobre las paredes y que posteriormente Daniel interpreta. Y en esa noche cayó el imperio babilónico y el imperio de Persia toma su lugar. Interesantemente, es ese imperio de Persia que comienza a dar permiso para que los judíos pudieran comenzar a regresar a la tierra de donde ellos habían salido 70 años antes. Entonces, el rey Ciro es el primer rey que da permiso y aparece el primer regreso del pueblo judío hacia la tierra prometida. Recuerden que todo esto es preparación para la venida del Mesías. Zorobabel trae el primer grupo. Ciro es quien da el permiso. En el libro de Isaías, si mi memoria no me falla, en el capítulo 44 de Isaías, aparece la profecía de que Ciro daría ese permiso. De forma interesante también, Dios habla en esa profecía de que él iba a mover a mi siervo Ciro. Ciro es un rey pagano que no conoce a Dios y Dios le llama a mi siervo. ¿Por qué? Porque Ciro sirve a mis propósitos. Y entonces Ciro es quien da permiso para que Zorobabel regrese. Ahí fue el primer regreso. El segundo regreso se da bajo Artajerjes, que le da permiso a Esdras, que trae el segundo grupo de judíos a la tierra de regreso a Palestina. Y también es el mismo rey que da permiso a Nehemías para regresar, y ese es el tercer retorno. De manera que, de la misma manera que el pueblo se fue a Babilonia en 3 invasiones distintas, de esa manera cuando regresa en 3 regresos también. Zorobabel, Esdras y Nehemías lideran esos 3 regresos. El rey persa Asuero o Jerjes también tuvo algo que ver con el pueblo judío porque es el rey que estaba presente cuando la reina Esther vivió, y todos los relatos del libro de Esther se dan precisamente fuera de Palestina y ocurren en esa región de lo que sería Babilonia, que posteriormente fue llamado Persia, bajo el rey Asuero o Jerjes. Ustedes comienzan a ver ahora la intercepción de la historia hebrea con la historia secular. Tú tienes a reyes seculares enviando al pueblo de regreso a Palestina, porque eventualmente el Mesías vendría a esa tierra. Y yo decía que Dios movió toda la historia, la secular y la hebrea, y la fue haciendo interceptar, y cuando esas 2 historias se cruzaron, en ese momento Dios envió a su Hijo. Usted lo puede visualizar o diagramar de esta forma. Es como que aquí está la historia, Dios escoge a Abraham y lo comienza a mover hacia este punto medio aquí.
Y ahí comienza Abraham a moverse, Abraham, Isaac, Jacob, y el pueblo de Israel comienza a nacer. Y ahora tú tienes la historia secular que nace de este otro lado y se va moviendo y Dios la va haciendo mover y la va haciendo mover y la va haciendo mover hasta que esas dos historias se cruzan. Y ahorita vamos a ver de qué forma Dios hizo cruzar esas historias para que fuera el momento preciso para que su hijo llegara. Ese es el Dios nuestro, es un Dios orquestador. Ok, entonces Dios da a conocer el judaísmo a estos dos imperios. Babilonia, donde estuvo Daniel y Ezequiel, el imperio Medo-Persia, que como vimos esos tres reyes contribuyeron al retorno, o dos de esos reyes contribuyeron al retorno del pueblo a la tierra prometida, y vimos cómo eso ocurrió a través de Daniel, de Ezequiel, de Esther, Mardoqueo, que es el otro personaje histórico de importancia en el libro de Esther, y Nehemías finalmente como la última persona que trae pueblo judío a Palestina de regreso. Ok, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Daniel está en está en Babilonia, Babilonia conquistada por Persia, Persia conquistada por Grecia, y Alejandro Magno, una de las cosas que se propuso fue helenizar el mundo, darle al mundo la cultura griega. Se dice que eventualmente Roma conquistó a Grecia militarmente, pero que Grecia mantuvo la conquista sobre Roma desde el punto de vista de la cultura, el idioma, las artes y demás, y eso es una gran verdad. Entonces, cuando Alejandro Magno se propuso helenizar al mundo, él trató de hacerlo de varias maneras. Una era hacer que el griego se propagara de manera universal en todo el territorio conocido. ¿Por qué eso fue importante? Porque cuando Cristo viene, resulta que los libros del Nuevo Testamento se escriben en griego, el idioma que todo el mundo conocía. Cristo no viene accidentalmente en un momento donde, mira, llegó, hay que comenzar el plan. No, él llegó justo en el momento cuando este idioma había sido esparcido. Como el último de esos imperios es Roma, tienes a Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Roma conquista con gran poderío militar y para lograr esa conquista necesitó de amplias carreteras y eso facilitó la movilización en el primer siglo por donde los misioneros, los apóstoles se movilizaron y las copias del Nuevo Testamento se esparcieron y eso también contribuyó a la propagación del Evangelio. Aún más, Roma al tener tanto poderío militar, sometió a todos sus enemigos. De manera que había una paz, conocida como la Pax, con X, Pax Romana, característica del Imperio Romano. No habían guerras por mucho tiempo. Eso era importante para la propagación del Evangelio, porque llevar el Evangelio, llevar el mensaje en medio de guerras, eso no iba a ser cosa fácil. De manera que ahora tú tienes el idioma griego, tú tienes amplias carreteras, tú tienes la paz y el Evangelio se está esparciendo. ¿Te das cuenta cómo Dios iba preparando todo el mundo hasta llegar al tiempo de la venida de su Hijo? Esos 70 años de cautiverio en Babilonia, de dificultad, más 400 años de silencio entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo, sirvió para producir un vacío en el pueblo de Dios. De manera que ese vacío espiritual, ese deseo de que Dios volviera a hablarnos, también era parte de la preparación de Dios para la venida de su Hijo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Cristo aparece, todo el mundo comienza a preguntarle, ¿eres tú Elías? Todo el mundo estaba esperando a ese Elías que Malaquías había profetizado hace 400 años atrás, que es como cierra el Antiguo Testamento. Todo el mundo pensaba, bueno, el próximo profeta será Elías. Aparece este nuevo profeta, ¿eres tú Elías? Todo el mundo quería saber quién era, cuál era la identificación de Cristo. Eso creó entonces ahora condiciones espirituales para la preparación del pueblo, pero aún más. Los imperios que prepararon todo este tiempo también
por la manera en que gobernaron y por lo que se destacaron, contribuyeron para preparar al pueblo de una manera emocional, espiritual, para la venida de ese Mesías. Babilonia y Persia tuvieron grandes religiones, astrología, politeísmo, las grandes religiones orientales y un gran esplendor. Pero eso no satisfizo al hombre. De manera que el hombre siguió vacío. Grecia se distinguió por su sabiduría, filosofía, arte, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes pensadores. Su filosofía no satisfizo al hombre. Roma se destacó por su poder militar, por su derroche de placeres. Eso no satisfizo al hombre tampoco. De manera que cuando el Mesías llega en un momento en que la población está vacía, está árida, está deseosa de otra cosa. Ya vivimos la sabiduría y la filosofía de Grecia. Ya vivimos los placeres de Roma. Ya vivimos el esplendor de Babilonia. Nada de esto nos ha llenado. Ya tuvimos 70 años en Babilonia. Ya tuvimos 400 años de silencio. La sed se ha aumentado. Este es el momento propicio para cuando el Mesías pudiera aparecer. Entonces, lo que hemos resumido básicamente es ese fin del Antiguo Testamento, comienzo de esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Entonces, el tiempo que yo voy a emplear ahora es en describir qué pasó, porque la mayoría de nosotros no estamos tan familiarizados con lo que pasó en ese tiempo y tenemos que familiarizarnos para poder entender un poco mejor qué es lo que Cristo encuentra cuando Él llega a Palestina. Queremos que veamos 4 cosas. La sucesión del poder político que ya yo más o menos introduje, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Los grupos revolucionarios que se levantan en esos 400 años, donde están los celotes, por ejemplo, los macabeos, los grupos religiosos que se levantan en esos 400 años, donde están los fariseos, los saduceos, vamos a hablar de ello un momento, los escribas, y la espera del Mesías. Esas son las 4 grandes sombrillas, si usted quiere, que vamos a ver en este periodo. Ok, lo vamos a ver con ciertos detalles, que en ocasiones usted se preguntará, ¿y por qué necesitamos conocer esos detalles? Y quizá usted no lo necesite mañana o no lo necesite pasado cuando esté leyendo Romanos capítulo 1, pero llegará el momento en que usted estará estudiando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y tendrá preguntas, y esto le va a ayudar a contestar alguna de esas preguntas. Ok, dijimos, ¿verdad?, que Babilonia es el imperio en el que estaba Daniel, conquistado por Persia, y luego viene Grecia. Grecia es el último imperio mencionado en el Antiguo Testamento, porque Daniel lo menciona, Daniel lo profetiza. Daniel ve a Roma, el imperio romano, en esta estatua, pero no nos da ningún detalle de eso. Eran 4 reinos que él vio. Pero del tercero, que fue el imperio de Grecia, él nos dio detalles. Nos habló de un gran líder, no le puso nombre, pero nos habló de ese gran cuerno que se iba a levantar, que a su muerte se iba a dividir en 4, refiriéndose a la división de su imperio, que ocurrió literalmente cuando Alejandro Magno murió. Entonces Alejandro Magno conquista el imperio persa durante 10 años de batalla. Esto no fue conquistado en una noche, esto duró 10 años de lucha, de someter a este imperio, era un imperio sumamente grande. Entonces, ese Medio Oriente conquistado por Grecia alrededor, entre el año 331 y 334 a.C. Ese es el inicio de la helenización. Este es el inicio cuando el griego se va a hacer popular. Un griego que hoy es conocido como el griego bíblico o koiné. No es el griego que hablan los griegos hoy, es un griego particular conocido como koiné. Entonces se dijo que el griego pasó a ser la lengua franca o la lengua comercial, la lengua diplomática. Esta es la lengua con la que tú ibas a hacer transacciones. Hoy en día, la mayoría de las transacciones en el mundo, ¿en qué lengua se hacen? En inglés, literalmente. Las grandes bolsas de valores muchas veces hacen sus transacciones en inglés. Bueno, algo similar ocurrió en aquella época.
y la mayoría de las reuniones diplomáticas, no todas, pero la mayoría se conducen también en inglés, porque es el idioma más generalizado que más puede ser entendido. Este es el inicio de eso. Alejandro Magno quiso hacerlo, la helenización, una, esparciendo el idioma, dos, creando campos deportivos, y en cada ciudad, usted conoce la palabra Decápolis, ¿verdad? Decápolis fueron 10 pequeñas ciudades fundadas en el Medio Oriente por Alejandro Magno en su deseo de helenizar el mundo. Entonces él quería tener en cada ciudad un complejo deportivo, quería tener centros de estudios donde el griego pudiera ser enseñado, quería tener el griego como el idioma oficialmente que la gente estudiaría. Ok, entonces el griego pasa a ser ese idioma dominante. Cuando Alejandro Magno muere, o Alejandro el Grande, en el 323 a.C., su imperio es dividido en cuatro porciones. Daniel profetizó eso. Aquí está el texto de Daniel 8, 20 y 22. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Es el carnero que él ve con dos cuernos, que en la estatua corresponde a estos dos brazos, el imperio medio-persa. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, que es el que viene detrás. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. ¿Primer rey de qué? De Grecia. ¿Quién fue? Alejandro Magno. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Entonces Alejandro Magno gobierna, muere, el reino es dividido entre 4 generales. De esos 4, yo voy a mencionar 2 solamente, porque son los 2 que tienen incidencia en la historia bíblica. Entonces esos 2 son los que vamos a ver ahora. Uno de esos generales formó la dinastía de los Ptolomeos y comenzó con Ptolomeo I. Y el otro general comenzó con la dinastía de los Seleucos y comenzó precisamente con Seleuco I. Estas son las 2 grandes dinastías que se van a disputar el Medio Oriente. Una se centra en Alejandría, capital de Egipto, y la otra se centra en Antíoco, capital de Siria. Esas 2 dinastías entraron en pugna y eventualmente una conquista a la otra, como lo vamos a ver. Pero estas son las dinastías que inciden en el Medio Oriente, porque ellas son las que se disputan este territorio. Como vamos a ver, perdón, en un momento. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No voy muy rápido. Ok, la primera dinastía, dijimos que era la de los Ptolomeos, gobierna Palestina del año 320 al 198 a.C. Entonces, todo ese periodo era una sola dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, comenzada con Ptolomeo I en el año 320 a.C. Entonces, ¿cómo termina la dinastía de los Ptolomeos en el 198? Bueno, termina por una conquista de parte de la otra dinastía, los Seleucos. ¿Y quién estaba gobernando en el 198 a.C. como parte de la dinastía de los Seleucos? Esa dinastía fue comenzada por Antíoco I, pero ya está Antíoco III. Él es quien conquista Palestina, derrotando a este general de la otra dinastía de Ptolomeo, el Ptolomeo V, y entonces pudo gobernar hasta el año 175. Eso lo vamos a ver en un momento. La dinastía de los Ptolomeos, aunque fue derrotada en Palestina en este año 198, ella continúa reinando en Egipto, que es donde estaba su centro. La última reina de ese imperio fue Cleopatra. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Que hasta películas han hecho de ella. Ella gobierna hasta el año 30 antes de Cristo. De manera que Cleopatra está ahí cerquita a la avenida del Mesías, pero ya no está, esa dinastía no está en Palestina, está en Egipto solamente, porque ya había sido derrotada en Palestina. Y ahora está gobernando la dinastía de los Seleucos con Antíoco III, que es quien comienza. Entonces los Seleucos comienzan su nueva dinastía en el año 198 y duran, como dinastía, perduran gobernando
hasta el año 164 a.C. Recordemos que en el 198 es cuando surge Antíoco III, que es quien toma el poder, pero en el 175, Antíoco III gobierna del 198 al 175, 20 y pico de años. Pero en el 175, 23 años después, surge Antíoco IV, que es un personaje que debemos tener cierta familiaridad porque él tiene un papel preponderante en el libro de Daniel y al cual Cristo hizo referencia indirecta, pero hizo referencia. Ese Antíoco IV lo vamos a ver en un momento, pero es el que profana el templo de Israel. Es el que entra al templo de Israel, el que ofrece un cerdo en el altar de Israel. Y literalmente profanó el templo. Y el templo tuvo que ser reconquistado y rededicado más adelante. El año en que eso ocurre, se estima que fue alrededor del año 168 a.C. y ese Antíoco IV se piensa que es el cuerno pequeño de que habla Daniel 8:9 y el hombre despreciable de que habla Daniel 11:21. Yo no voy a entrar en esos detalles porque no estamos en Antiguo Testamento, es simplemente para que usted tenga una idea. La mayoría de los académicos entienden, poniendo la información de la historia secular con la información bíblica, que probablemente este Antíoco IV es el de Daniel 8:9 y el hombre despreciable de Daniel 11:21. Ok. Cuando Antíoco IV sube, él se propone helenizar, paganizar, secularizar el Medio Oriente. Y como trata de hacerlo es forzando, por un lado, la incorporación de la cultura griega al pueblo hebreo y por otro lado prohibiendo el que el pueblo hebreo pudiera seguir sus costumbres religiosas. Y ahí se produce la lucha entonces del pueblo hebreo en contra de esta helenización. Quiso cambiar incluso hasta la dieta de los habitantes de esta área de tal forma que el judaísmo pudiera ser borrado. Yo creo que si hay algo que da evidencia de la veracidad de la fe judaica cristiana o judeo-cristiana, quizás sea una mejor expresión, es su sobrevivencia en contra de cientos de años de intento de suprimirla y de eliminarla. Y aquí la tenemos una vez más, pero no había manera. Es como decía uno de los padres de la iglesia, que nosotros somos como el bambú, que mientras más nos cortan, más rápido subimos. Eso es una gran verdad. Ok, hablamos de este Antíoco IV ya, ¿verdad?, que Daniel profetizó. Daniel 11, del 13 al 16, la mayoría de los investigadores cree que corresponde a este otro rey de que habla Daniel 11, del 13 al 16. Nota que Antíoco IV es el pequeño cuerno de Daniel 8:9 y es el hombre despreciable de Daniel 11:21. Pero hay otro rey del que habla Daniel 11, del 13 al 16. Y la mayoría de los académicos piensa que se refiere a Antíoco III, quien sube al poder de la dinastía de los Seleucos cuando toma Palestina. Mira el texto como lo dice. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Esta es la lucha del pueblo hebreo. Fíjate cómo dice, los violentos de tu pueblo, refiriéndose a Daniel. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistirlas. Y el texto continúa, pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. De manera que, poniendo la historia secular con Daniel, muchos concluyen que esto es una referencia más bien a Antíoco III cuando conquista Palestina y se apodera de la dinastía de los Ptolomeos, o termina la dinastía de los Ptolomeos. Ok, ¿qué ocurre entonces cuando Antíoco IV quiere helenizar esa área?
quiere convertir a la fuerza a los judíos. Los judíos le hacen resistencia, los judíos se levantan en su contra. Entonces eso da inicio a una nueva revolución, a toda una nueva revuelta que es conocida como la revolución de los macabeos. La Biblia católica tiene unos libros conocidos como los libros deuterocanónicos. En esos libros deuterocanónicos, o segunda ley, segundo canon, segunda estándar, dos de esos libros son conocidos como Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Esos libros no han sido considerados inspirados por el Espíritu, pero son libros de historia. Y como libros de historia contienen muchas historias verídicas, como otros libros históricos que nosotros tenemos. Entonces, en esa Primera y Segunda de Macabeos, nosotros tenemos información que es paralela a historia recogida de la historia secular con relación a este tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en el año 167 a.C., tratando de resistir la helenización, Matatías y su familia, Matatías, su esposa y 5 hijos, se rebelaron en las montañas. De la forma similar como Fidel Castro se levantó en las montañas, esta gente se fue a las montañas a hacer guerrillas. E inicia una guerra, una resistencia de guerrilla en las montañas en ese tiempo. Primera y Segunda de Macabeos relatan cómo estos hijos de esta familia fueron siendo cortados, cada miembro de ellos fue siendo cortado en presencia de su madre y puesto sobre un sartén ardiendo a freír literalmente. Y cómo esta madre, viendo a cada uno de ellos morir de esa manera, se resistió a negar su fe hasta que el último de los hijos le tocó su turno, y cómo ella animó a ese hijo a que no se rindiera ni ni renunciara a su fe, resistiendo precisamente, creyendo en el Dios que a ellos le había llamado. Macabeo, la razón por la que esto se llama la revolución de los macabeos, es porque Macabeo era un apodo, era el apodo de Judas, uno de sus 5 hijos, llamado Judas Macabeo. El pueblo judío no era infrecuente tener 2 nombres. En ocasiones se tenía un nombre judío y un nombre griego. Simón, Pedro. Mateo, Leví. Juan, Marcos. Eso no era infrecuente. Entonces este era Judas Macabeo, y de aquí el nombre de la revolución de los macabeos. Uno de los 5 hijos. Pero quien inicia eso es Matatías. Matatías era un sacerdote hebreo. Matatías inicia la revolución como sacerdote, y el nombre de esta familia era conocida como la familia Asmonea. Entonces, esa es la familia que inicia esta revolución. Finalmente, 7 años después de iniciada la revolución, Macabeo, Judas Macabeo, es muerto en batalla. Pero ellos lograron reconquistar el territorio. De manera que le quitaron el poder a la dinastía de los Seleucos, y ellos pudieron restablecerse por un tiempo, porque luego Roma vino y terminó dominando. Los sucesores, entonces, cuando Judas Macabeo muere, son estos 2, Jonatán y Simón. Para el año 143, 20 y pico de años después, las luchas habían cesado. O sea, las guerrillas se mantuvieron, porque no fue que ellos gobernaron libremente tampoco. Era una lucha continua para mantener la sucesión, y en el año 143 cesaron las luchas. Entonces, entre el 142, próximo año, hasta el 64, Judea era independiente. De los pocos periodos de independencia de Judea, este es uno, producto de esta revolución. Lamentablemente, cuando Cristo llega, ya este territorio había sido reconquistado otra vez. Una de las cosas que Cristo le dice a los judíos es que ellos eran esclavos. Ellos le dicen, ¿cómo que nosotros somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y lo más que ellos habían sido era esclavos. La mayor parte del tiempo ellos estaban esclavizados por alguien. Y sin embargo, ellos insistían en que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Y lo que nos habla a nosotros de la naturaleza orgullosa, terca, del ser humano, que no admite las verdades que él y ella conocen. Porque
¿Cómo es que tú has pasado la mayor parte del tiempo como esclavo y dice que tú nunca has sido esclavo de nadie? ¿Dónde tú tienes en qué planeta tú has estado viviendo? Esa es la realidad. Ok, en el año 63, entonces se desata una guerra civil y Roma decide, recuerden que lo de Roma, una de las ideas de Roma, vamos a conquistar y acabar estas guerrillas y acabar estas luchas, vamos a vivir en paz. De manera que cuando esa guerra civil se levanta dentro de Judea, Roma decide, se acabó. Tenemos que conquistar ese territorio. El general romano Pompeyo conquista a Palestina. Y Palestina entonces pasa a ser una colonia romana en paz. En paz porque estaba subyugada, esclavizada, pero con cierta relativa paz. Ok, entonces, en resumen, lo último que mencioné, del 142 al 63, la familia Asmonea, los descendientes de los macabeos, gobernó a partir de Matatías. En el año 63, Roma toma posesión hasta que Cristo llega y mucho más allá. El Imperio Romano cae casi 500 años después. En el año 486 cae el Imperio Romano. De manera que esto fue un imperio que duró mucho tiempo, por un largo periodo de tiempo, gobernando toda esa área. Ok, ya Roma está en el poder, ya nos estamos acercando. O sea que si esto le ha sido mucha información muy rápido, no se preocupe, ya estamos llegando. Porque ya estamos en el año 63 antes de Cristo, ya el Mesías está a la puerta, pero ya el pueblo está cansado de todo eso, está cansado de guerra, ya vio el poderío de Roma, ya vio el esplendor de Babilonia, de Persia, ya vio la filosofía de Grecia. Tenemos 400 años casi esperando a este Elías que no acaba de venir, no acaba de llegar, a este Mesías. ¿Dónde está ese Mesías? Ese era el tiempo predilecto. Pero ya llegamos a Roma. ¿Qué pasa con Roma? Bueno, en el año 37 a.C., Herodes el Grande es elegido por los romanos. Recuerden que en el año 62, 63, Roma comienza a gobernar. Pocos años después, 37 años después, Herodes el Grande es elegido. Ese es el Herodes que está presente cuando Cristo nace. Por eso yo lo menciono. Entonces, es ahí como llegamos a Herodes. Ya Cristo casi está naciendo, pero todavía nos faltan ver algunas cosas. Entonces, eso nos da una idea de la sucesión del poder político desde que cierra el Antiguo Testamento hasta que el Mesías llega. Tenemos eso más o menos claro. No recordado, memorizado, pero por lo menos claro, ¿verdad? Okay. La memorización vendrá después, pero tenemos eso por lo menos claro en su entendimiento. Entonces ya llegamos al Herodes que va a recibir al Mesías. Pero habían otras cosas que estaban pasando. Esta es la sucesión del poder político, pero tenemos todo un mundo religioso que todavía tenemos que ver y movimientos revoltosos que tenemos que ver. Ok, yo había mencionado al principio de la clase dos movimientos revolucionarios. Los macabeos, que ya nosotros acabamos de oír, y los celotes. Entonces los macabeos se rebelan por la helenización del área. Querían imponerle sus dioses paganos, sus costumbres paganas. Los celotes, había un celote entre los discípulos, ¿se acuerdan? Su nombre era Simón, Simón el celote. Bueno, era de este grupo. Cuando usted revisa el pedigrí, el currículum, el perfil, sería la palabra correcta, pero para hacerlo un poquito jocoso, de estos 12 apóstoles, la verdad que uno dice, yo no sé a quién fue que Cristo escogió, porque yo nunca hubiese escogido, si yo hubiese sido el que va a iniciar un movimiento, yo nunca hubiese escogido a un celote. Esta era gente que mataba a romanos por un quítame esta paja, le tenían odio a los romanos. Un recaudador de impuestos que la gente odiaba y más Leví que se vendió al Imperio Romano. Juan y Jacobo, gente que podían quemar una villa en Samaria simplemente porque no me recibieron. ¿Qué tipo de gente fue esta? Pedro, que no paraba de hablar, Pedro hablaba hasta que encontraba algo que decir. Un grupo de gente que tú decís, ¿de dónde el maestro se sacó esta gente? Precisamente
para que se pudiera ver que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa es la gran realidad. Entonces los celotes no querían pagar impuestos, por lo menos los impuestos que Roma quería que se pagaran. Y ellos iniciaron una guerra de guerrilla también. Ok, entonces vimos la sucesión del poder político, vimos los dos movimientos revolucionarios de esos 400 años de silencio, los celotes y los macabeos. Los macabeos fueron primero porque los celotes no se levantan hasta que Roma no toma posesión del área, y eso ocurrió en el año 63 antes de Cristo. Entonces los grupos religiosos que se forman en estos años son importantes, porque esos grupos religiosos son los que están presentes en la época del Mesías. Cuando tú comienzas a leer el Nuevo Testamento, los escribas vinieron, los fariseos vinieron, pero el Nuevo Testamento no nos dicen de dónde vinieron, cómo aparecieron. Ellos no aparecieron de la noche a la mañana, ellos tuvieron una historia también. Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, era la gente que se dedicaba a estudiar la ley. Serían los equivalentes hoy a los académicos. Por ejemplo, nosotros los pastores no somos llamados académicos, nosotros somos llamados pastores. Y nosotros seríamos los maestros y los fariseos de aquella época, los que enseñaban la palabra. Los académicos que están dedicados a la investigación de los textos originales, de todas estas cosas, eso sería más bien el equivalente en esa época a los escribas. Se dedicaron a estudiar el Antiguo Testamento. Y una de las cosas por las que ellos estudiaban el Antiguo Testamento es porque ellos creían que el exilio al cual ellos habían sido sometidos se debía precisamente a la desobediencia de la ley, lo cual era verdad. O sea, el exilio fue por la desobediencia de la ley. Entonces, si esa es la causa del exilio, vamos a estudiar la ley. Lamentablemente, estudiaron la ley y la ley no los cambió a ellos. Y ellos eran considerados la autoridad máxima en materia de fe y práctica, en interpretación de los textos. Hoy en día nosotros tenemos una idea similar cuando hablamos de los lingüistas del griego, los lingüistas del hebreo. Nosotros creemos en esa gente que ha pasado tiempo en la interpretación de estos textos originales. Ellos eran considerados la autoridad máxima, no los fariseos. Estaban los rabíes o rabinos, he visto las dos palabras usadas, que eran más bien maestros de la ley. La gente que enseñaba al pueblo el día a día cómo debía obedecer o interpretar la ley. Realmente los intérpretes de la ley eran los escribas, pero los fariseos eran quienes pasaban la interpretación de la ley al pueblo. O sea, los escribas no eran los que estaban pasando eso al pueblo, ellos estaban aquí arriba. Los académicos hoy en día no son los que están enseñando en las iglesias. Hay alguien que tiene que pasarle la información a las ovejas, entonces ahí estaban en esa ocasión los rabinos o los maestros. En esa época también los rabinos o maestros, habían diferentes tipos, por lo menos dos tipos de rabinos. Habían varios tipos, pero dos en especial. El rabí, el maestro que tenía discípulos común y corriente, que eran llamados más bien estudiantes o simplemente discípulos. Pero estaba el maestro llamado con autoridad. Gamaliel fue un maestro con autoridad. Hillel fue un maestro con autoridad. Shammai fue un maestro con autoridad. Y Cristo, de una manera extraordinaria, es reconocido como un maestro con autoridad a la edad de 30 años. Porque cuando la gente venía, ¿qué era la pregunta que le hacían? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque para tú ser reconocido como un maestro con autoridad, tú tenías que recibir unción pública de dos otros maestros con autoridad. Y eso no era conseguido fácilmente. Hillel lo consigue a los 65 años. Y Hillel era considerado, y Gamaliel era algo similar. Creo que Gamaliel a los 85 años, o al revés, Hillel a los 65 y Gamaliel a los 85, Cristo a los 30. Y no sabemos exactamente cómo el pueblo llegó a reconocer esto, pero se piensa que quizás, y esto es como la comunidad judía lo estudia, la comunidad judía no cree que él fue el Mesías, pero cree que él fue un rabino con autoridad y que recibió autoridad de Juan el Bautista
y de Dios mismo. Un pastor de apellido Ray, que estudió en Palestina por 8 años, en hebreo, todos sus estudios, quedó chocado un día cuando su rabino le dice, el rabí de este hombre allí recibió autoridad es el único que ha recibido autoridad directamente de Dios. Y él se queda como, wow. La pregunta había sido, él le pregunta al Dr. Ray hoy, le dice, fulano, ¿de dónde obtuvo tu rabino, autoridad? Él se quedó como, la palabra autoridad era shmiha. ¿De dónde recibió shmiha tu rabino? No sabe lo que estaban preguntando. Y entonces el rabino dice, él tiene el único rabino que ha recibido autoridad directamente de Dios. Entonces, ¿quién fue el otro? Juan el Bautista, y el día que Dios habló, cuando abrió los cielos. Eso enseñó ese rabino, que no es cristiano. No estoy diciendo que todos creen eso, pero te das cuenta que algunos conocen la verdad. Ok, entonces, tenemos los escribas, tenemos los rabíes, tenemos que ver todavía los fariseos, no hemos llegado ahí. Pero en ese tiempo se levanta o surge la necesidad de adorar en algún sitio y el templo no puede ser. ¿Por qué? Porque en estos 400 años de silencio el pueblo está disperso. Entonces hay judíos ahora en Alejandría, hay judíos en Antíoco, hay judíos en diferentes ciudades. El templo está a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo vamos a hacer lo que nos toca hacer? Bueno, sacrificio no podemos hacer porque solamente se puede hacer en el templo. Y eso estaba en Jerusalén. Pero esto que vivimos fuera, ¿dónde vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a conocer la ley? En las sinagogas. Entonces las sinagogas son como los templos, los lugares de estudio de la palabra que surgen en estos 400 años de silencio, y habían múltiples, decenas y decenas de estas sinagogas, quizás cientos, esparcidas por toda esta área, y pasó a ser el lugar de adoración y de enseñanza de la palabra. No de sacrificio, porque el sacrificio solamente podía ser hecho en el templo. Entonces tenemos los escribas, tenemos los rabinos, tenemos la sinagoga funcionando, tenemos ahora los fariseos y los saduceos y el Sanedrín, que fueron grupos y un concilio que se forma durante este tiempo y que cuando Cristo hace su entrada ya estaba en funcionamiento. Entonces, los fariseos, ¿quiénes eran? Bueno, eran ortodoxos. Los fariseos no comienzan como un grupo legalista ni un grupo incrédulo. Los fariseos comienzan con un grupo genuino que quiere mantener la pureza de la fe y la pureza de la práctica. Eso nos dice a nosotros que la advertencia de Pablo de aquellos que se crean firmes, que se cuiden de que no caiga, ha sido tan cierta a lo largo de la historia. Porque este grupo comienza bien y este es el grupo que se desvía totalmente, quedando un puñado de ellos solamente, que probablemente eran fariseos genuinos con un deseo de agradar a Dios. La idea era separarse, distanciarse del resto del pueblo para no contaminarse. Y vivían una vida separatista. Los escenos, se piensa que fue un grupo de fariseos que quiso todavía separarse aún más y se fue a las cuevas del Mar Muerto y ahí vivieron, y ahí es donde aparecen los famosos rollos del Mar Muerto. Se piensa que los escenos fueron del grupo de los fariseos. Entonces, en un principio los fariseos gozaban del favor de la gente de Palestina, porque oyeron lo que le pasaban, la ley al pueblo, cómo seguirla, cómo llevarla, y era la gente que estaba en contacto con el pueblo. Los saduceos eran otra cosa. Los saduceos eran liberales, aristocráticos, terratenientes, gente de dinero, probablemente la mayoría incrédulos todos, porque los saduceos creían en muy poca cosa. Los saduceos creían en los primeros 5 libros de la Biblia, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. De manera que este era un grupo altamente incrédulo y sin embargo tenían el poder religioso y político de ese entonces. Las cosas no han cambiado mucho cuando usted observa el panorama político religioso de nuestros días en nuestro continente, y con eso lo digo todo. De manera que usted se da cuenta que las cosas
no cambia mucho con el tiempo. Cambian los tiempos, pero no las instituciones. Solamente creían en la Torá, como yo decía, y tú tienes referencia en Hechos 23 a lo que yo acabo de mencionar, que ellos no creían en la resurrección. Pablo usa eso. En un momento dado en que a él lo iban a linchar, Pablo menciona la resurrección, y él, sabiendo que los saduceos no creían en eso, se armó una trifulca entre los fariseos y los saduceos, que dejaron a Pablo quieto y él pudo irse en paz. Pablo era un tipo ingenioso también, sabía cómo defenderse de una manera santa, ¿okay? Porque él no dijo nada que no fuera bíblico. El Sanedrín, el nombre solo como que... el Sanedrín estaba compuesto de 70 personas más el sumo sacerdote. En el Sanedrín habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, y estaba entonces el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en ese momento en que Cristo llega, era un poder puramente político, por sucesión política, se pasaba de uno al otro. De eso hablaremos un poco más adelante. Ok, entonces todo eso fue preparando, como yo mencioné, la venida del Mesías. No hubo profetas en esos 400 años. Mira lo que dice Primera de Macabeo 9:27. Fue esta una gran tribulación en Israel, cual no se vio desde el tiempo en que no había entre ellos profeta. Durante todo este tiempo, el pueblo mismo aceptó el hecho de que no había profeta entre nosotros. Es una de las evidencias en contra de esta literatura de los libros deuterocanónicos. Libros que fueron compuestos entre el año 300 más o menos antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Ese es el periodo más o menos en que ellos caen. El Antiguo Testamento cierra con esta profecía, porque recuérdense que lo que hemos hecho es, en buen dominicano, abocarnos ahora a la venida de Cristo. Vimos la sucesión del poder político, los grupos revoltosos o revolucionarios que se formaron, vimos los grupos religiosos que se formaron y el por qué. Dicho sea de paso, me voy a devolver un poquitico. Los saduceos se piensan que eran descendientes del sacerdote Sadoc, que es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. No está muy claro, pero muchos lo creen así. Entonces, ese Antiguo Testamento, regresando donde ya iba, cierra de esta manera, en Malaquías 4, el 5 al 6. Eso es lo último que el Antiguo Testamento dice. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando el Antiguo Testamento cierra, el pueblo judío se queda con que, ¿sabes qué? Cuando venga el Señor, Elías ha de volver. No podemos olvidar que Elías no murió, Elías fue raptado al cielo. Por tanto, para el pueblo judío era muy natural que Elías apareciera un día. ¡Blup! De hecho, al día de hoy, la cena judía es celebrada con una mesa donde hay una silla a la cabeza de la mesa vacía para Elías. Porque es posible, la tradición ha sido la siguiente, es posible que un día en una de esas cenas, en una de las casas judías, aparezca Elías y que él tenga su mesa reservada. Ese es el sueño judío, al día de hoy todavía. Cuando se celebra la cena, ¿cómo ellos le llaman? Se me olvidó, quizá en un momento lo recuerdo. Estas citas que están aquí al pie son citas que hacen referencia a esta cita de Malaquías 4, 5 y 6. La vamos a ver en el tiempo, la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Por eso yo no me voy a ir ahí ahora mismo. Juan 1, del 19 al 21, Mateo 11, del 12 al 14, Mateo 17, del 10 al 12, Lucas 1, 13 al 17, Lucas 9, del 18 al 19, todas ellas hacen referencia a ese Malaquías 4, 5 y 6. Cuando llegue la plenitud del tiempo, veremos eso. Entonces, ok. Esto ya yo lo venía mencionando, que todo lo ocurrido, entonces desde todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, todo lo ocurrido en la historia secular apuntó a la venida del Mesías. Pero ahora nosotros estamos en la espera del Mesías otra vez. Es como déjà vu, es como que nosotros estamos hacia atrás ahora diciendo, sabes que ya nosotros vimos también la vanidad de este mundo. Hemos visto los placeres de la droga.
nosotros hemos visto los placeres de la promiscuidad sexual. Hemos visto, como generación estoy hablando, ¿verdad? Hemos visto la degeneración de la homosexualidad. Hemos visto el dinero, la prosperidad. Y todo eso ha dejado a la generación vacía. El mundo está listo para que Cristo aparezca en cualquier momento. Hemos comenzado a experimentar con las religiones orientales ahora. Hemos estado en la meditación, en el yoga. ¿Qué más ahora? Los tiempos parecen estarse madurando otra vez para cuando ese Mesías venga. Y precisamente nosotros tenemos esa expectativa. Todo lo ocurrido desde el nacimiento de Jesús y lo que ocurrirá hasta su segunda venida está preparando el mundo. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, el Rey de Reyes aparecerá en las nubes. Entonces, eso nos da una idea de más o menos dónde nosotros estamos hoy.